Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom, bienvenidos a este ministerio que de nuevo les va a profetizar. Saben que algunos predican, nosotros lo que hacemos es profetizar. Eso sí, pues van a ver que en humildad, pero le vamos a decir y les vamos a explicar las cosas de tal manera, le vamos a trasladar la palabra de poder de tal manera que ustedes pues van a ver que llevamos a cabo algo que ningún ministerio lleva a cabo, que es, pues, cuando viene la profecía es cuando viene la aplicación a tu vida, ¿no? Cuando eres capaz de trasladar una palabra de poder que se dio hace miles de años y lo trasladas a tu tiempo y lo entiendes perfectamente. Eso es profetizar, ¿no? Saben ustedes que hacemos un somero, un breve repaso a lo que ha acontecido, nos ha hablado al corazón y es un poco un mapamundi anímico de lo que ha venido sucediendo en esta semana, o por lo menos lo que nos ha hablado al corazón para compartir con todos ustedes. Y algunas de estas notas las vamos tomando y tocando entre semana, tomamos notas de predicaciones o de cosas que nos llaman la atención y para compartirlos con todos ustedes para que juntos crezcamos, ¿no? Crezcamos en el conocimiento, en conocer a Elohim. En eso hay que gloriarse, dice la palabra de poder. El mundo transcurre en un bucle, y eso es lo primero que hemos notado y que hemos reflexionado en esta semana, porque siempre están los mismos protagonistas. Ustedes en sus países tendrán a los periodistas, a los políticos de hace 20, 30 años, aquí sucede lo mismo, y esto es así porque está dispuesto desde arriba, no en vano el pontífice, el que se ha erigido, pues no de ahora, sino durante 1260 años se le dio poder sobre el pueblo apartado, sobre el pueblo escogido, que es el pontificado, pues escribe con encíclicas, ¿no? Y estas encíclicas se valoran menos como conspiración que, por ejemplo, las reuniones del Club Bilderberg, pero no dejan de ser conspiración y dejan el croquis de lo que luego van a ejecutar. Más incluso que con las reuniones del Club Bilderberg, porque si leen la encíclica Laudato Si, ven el color que está tomando el mundo en este momento, a través de movimientos chamánicos, nueva era, etcétera, ¿no? Entonces, el mundo se mueve en bucle porque está dispuesto así, no en vano lo que se escribe y lo que más se tiene en cuenta para ejecutar el orden social o el desorden social que quieren ejecutar son las encíclicas o bulas papales. Bueno, estos citados pontífices, saben ustedes que se satisfacen dándose baños de masas, entre otras cosas, entre cosas un poco más aberrantes, porque el baño de masas es de lo más saludable que hacen para satisfacerse. Y esto pues está en contrapartida, es contrario a lo que se nos ha enseñado de vivir apartados. Saben que vivir santos de verdad es vivir apartados, ¿no? Hasta tal punto que héroes de la antigüedad, héroes de la fe, de la emuná, héroes de la mayor grandeza, de la grandeza por antonomasia que se ha vivido en este mundo, que es esa humildad, ¿no? Saben ustedes, en la grandeza tiene que haber humildad. Bueno, pues Enoc o Sem, el profeta Enoc o Sem, de donde viene semántica, significado, pues ministraban a su generación en cuevas. Y sin embargo este pontífice se da baños de masas. ¿Por qué ministraban en cuevas Enoc o Sem? Para no ser idolatrados y también para tener la plena seguridad de que quien se acercaba a la cueva era porque de verdad le interesaban las palabras de la boca del profeta. Y nosotros pues estamos contentos en nuestro caudal, en nuestro canal, de que los que se acerquen a esta cueva sean tan escogidos como para presentarse aquí en ausencia de baños de masas de ningún tipo, pero sí acuden los que de verdad están interesados. Entonces eso era una satisfacción seguro para Sem o Enoc y es una satisfacción miles de años después para nosotros también, por supuesto que sí. Mientras tanto, otros predicadores
que no sacan encíclicas, pero que las llevan a cabo inconscientemente por ignorancia, muchas veces, eh, todo ese, toda esa configuración anatema, idolátrica, la van siguiendo de diversos modos, predicando lo que no conviene, lo que no toca. Y ahora hacen los predicadores, incluso dentro de las raíces de hebreas, predicaciones que vienen a ser terapia de grupo, porque van en torno a lo que padecemos por ser buenos. Entonces se convierte la predicación en una terapia de grupo en el que se arropan unos a otros, pues quejándose quejumbrosamente, manifestando lo que padecen por ser buenos. Entonces se convierte en una terapia de grupo más. Hemos reflexionado acerca de lo que son los sensuales. Llevábamos reflexionando en esto. Los sensuales, que parecería que son pues los más verdes, ¿no? Los más viejos verdes o como quieran llamarle, pero los sensuales de verdad son los que provocan y su objetivo en la vida es provocar las emociones en otros. Esos son los sensuales. Y hay muchos sensuales predicando la palabra en este momento, la palabra de poder. ¿Y cómo provocan emociones? Sobre todo a través del miedo. Son sensuales. Y luego son los primeros en llamarse recatados y recatadas. Será porque son catados dos veces, que ya conocen ese chiste que nos gastamos en este ministerio. Bueno, ahora, los espirituales son los contrarios, es lo contrario a los sensuales, y los espirituales te elevan para que razones. Eso hace un predicador espiritual, te eleva para que razones. El sensual te lleva al miedo para que te controlen las emociones. Efraín Returns, saben ustedes los que están puestos en raíces hebreas que la doctrina de Efraín sigue ahí en boga, dan su vida por ella, igual que nosotros también la dábamos hace 10 años, pero pues es una doctrina equivocada y nos debería haber bastado con saber que esos 144.000 sellados de todas las tribus de Israel, ahí no se encuentra Efraín, ni se va a encontrar, no va a entrar a la nueva Jerusalén. Niños que predican. ¿Qué se le enseña, qué se le muestra, qué es lo primero que aprende un niño al que se le sube a un púlpito? Por lo gracioso que es predicando y por la labia que tiene o por la capacidad de elocuencia que tiene el niño, ¿no? En cierto modo, de alguna manera. Pues lo que se le enseña al niño es que Dios es un juego. Dios es un juego y entonces se le enseña al niño a que juegue subiéndose al púlpito y leyendo la Biblia y hablando de Dios. Eso es así. Ahora, un tipo, de la tribu de los recatados, dice, para que lo anotara su congregación, dice, la severidad del juicio de Elohim debe ser vista a la luz de la santidad de Yahweh. Y esto lo anotaron. La severidad del juicio de Elohim no existe. Existe solo si tú tienes la arrogancia, con toda la humildad de la que se visten, de hablar de la severidad del juicio de Elohim. Dice, debe ser vista a la luz de la santidad de Yahweh. Claro, si tú crees que la santidad de Yahweh se puede ver de frente, entonces sí ves que el juicio es severo, pero el juicio de Elohim nunca es severo. En el juicio de Elohim nunca hay severidad. Hay severidad y lo ves severo cuando eres un arrogante que quiere mirar la Kedushá de Elohim de frente. Y eso es vivir en la falsedad. Y esto es así. Ustedes saben qué ministerio es, ya están al tanto muchos de ustedes. Ahora, vamos ya a entrar en el terreno del humor, que saben que siempre hacemos un poco de humor desde aquí, pero del humor que da clarividencia, ¿no? De ese humo de humor que sale del pozo del abismo, que debilita la mente, que hace que no puedas ni pensar, ¿no? Esa clase de humor absurdo, de humor frenético, ¿no? No, desde aquí no, desde aquí es un humor que invita a la clarividencia. Y dentro de ese humor, pues, decirles que un tipo tan desgraciado que cambiaba de padecer. Era tan desgraciado que en lugar de cambiar de parecer, cambiaba de padecer.
Otra nota de humor es que escuchamos a una ministradora en esta semana hablar de un sueño que tuvo de desgracia, que ahora todo el mundo sueña porque lo ve venir. Eso todo el mundo lo sabe, hasta los ateos saben. La sexta extinción le llaman los ateos, la quinta o la sexta, bueno, yo no sé ni por dónde van. Y entonces esta mujer decía cayeron mercurios de la Tierra. Cayeron mercurios, en vez de decir cayeron meteoritos, decía que cayeron mercurios de la Tierra. Y esto supuestamente era una visión que Elohim le daba, ¿no? Entonces, supuestamente que Elohim pues le diría, mira cómo caen mercurios de la Tierra. Entonces, pero una cosa sí dijo buena, profética. Claro, tienes que estar atentos porque como este sistema es bien con mal y necedad con brillantez muchas veces, pues tienes que estar atento, ¿no? Y por eso nosotros pues estamos atentos a todo lo que hablan aquellos que medio sea potable, ¿no? Aquello que medio sea potable, pues lo vemos. Y dijo que solo se necesita un tizón para aprender al resto. Y esto es profético, esto es verdad. Porque un tizón, que tienen ustedes una enseñanza sobre el tizón que tenemos nosotros en nuestro ministerio, el tizón se refleja en el libro de Zacarías y habla del sacerdote Yehoshua, que es un prototipo de Yahushua y del cordero como degollado, y dice que es un tizón arrebatado del incendio, pero ese tizón arrebatado es para que prenda a otros, y es lo que hace ese tizón, ese cordero como degollado con los 144.000 sellados. Es un tizón arrebatado del incendio que prende luego. Si se arrebata es para que prenda luego a otros. Entonces eso es una figura muy bonita. Y dentro del humor, este humor un poquillo macabro, pero no deja de ser humor clarividente. No habrá, porque muchos dicen que la gracia tendrá un fin, que la puerta se está cerrando, debe ser una puerta hidráulica de esas, porque se está tardando en cerrar. Entonces dicen que pronto se va a acabar la gracia, ¿no? Pero nosotros desde aquí le decimos, no habrá un fin de la gracia porque hasta hay golpes de gracia. Ahora, de verdad, lo mejor que se ha predicado en la semana pasada, nuevamente, por cierto que ahora se ha reconvenido este ministerio al que nosotros apreciamos mucho, a volver a poner de relieve y como autoridad de Elohim al apóstol Shaul, Pablo, de lo cual nosotros nos alegramos. Nosotros no estamos aquí para criticar las vueltas que se le dé, sino para felicitar al que llega, aunque sea trastabillando, por supuesto, y lo felicitamos, y de verdad que es un gozo para nosotros y nos sentimos muy, muy cercanos a este ministerio y pues le apreciamos mucho, ¿no? Y decía una verdad como un castillo que dice, mas el justo por su fe vivirá. Y esto lo dice Habacuc. Y de ahí lo ha descontextualizado todo el cristianismo para decir que eso es ya a partir de los tiempos de la gracia, cuando eso está dicho en Habacuc, ¿no? Eso es lo primero. Pero él reparaba en que dice que el que vivirá por fe es el justo, no es el embustero, no es el fornicario, no es el imbécil. No dice nada de eso, no dice el embustero, el imbécil o el fornicario por su fe vivirá, que es lo que lee el cristianismo muchas veces. No, dice el justo por su fe vivirá. Ahora, dentro de un poquito también un margencito muy pequeño para el deporte, que nosotros vemos también a lo largo de la semana, pues vemos que los estadios se van cambiando de nombre. Y el equipo que más seguimos nosotros, que es Atlanta Hawks, ha pasado de ser Phillips Arena a State Farm. Antes se llamaba Phillips Arena y ahora se llama State Farm. Y hemos leído que ya los pabellones, tanto en Europa como en América, que se llamaban Arena, pues ya no queda bien visto porque la referencia es a la arena de los, ¿cómo se llaman? Del Coliseo romano. Y entonces, como esto lo entienden hoy en día como una referencia a ese Coliseo romano que de los mercenarios, de los
de los, bueno, sí, ya saben, de los que luchaban, de los gladiadores, pues entonces, pues han quitado esa definición en los estadios, en los pabellones, y ahora ya se han decantado por una que está más acorde con este tiempo, proféticamente. Es otra de esas bromas que nos gasta Elohim, ¿no? Porque ha pasado de ser Philips Arena, ahora ya no es Arena, ahora ya no hay gladiadores supuestamente, y ahora ya se llama State Farm, que es el estado granja. Ya es el estado granja, llenito de animales, ¿no? Ahí está. Para que cuando le pongan la Kiss Cam o le pongan para hacer el bailecito, pues se le ilumine la cara, ¿no? Con el subidón de azúcar de este tiempo. Bueno, y ya para acabar este breve repaso, un ministerio acertó a decir, bueno, más que acertar a decir, simplemente lo enunció y nosotros ya hilamos. No queremos hablar de ese congreso porque tampoco queremos meternos en lo único que tenemos que decir es que si recurrimos a lo mismo que el mundo recurre, que es al tráfico de influencias y al ditirambo, que ahora vamos a mirar el significado de ditirambo, profanamos lo santo, profanamos lo apartado. Pero este ministerio decía el principio del fin es en tiempos de Yahshua, y en eso tenía razón, y ahora vamos a hablar de eso, pero antes vamos a mirar lo que es un ditirambo, para que tengan ustedes esa definición y sepan ustedes de esa figura. Es un encomio, una alabanza o un elogio que se hacen mutuamente en los ministerios. Muchas veces en los ministerios se hace ese ditirambo, ¿no? Tú me haces un favor, yo te hago otro, tú me echas una flor aquí y yo te devuelvo un ramo de rosas, ¿no? Es algo también, si de verdad escarbamos, es también afeminado. Y detrás de esto hay homosexuales camuflados. Pero bueno, no entremos ahí, no vamos a entrar ahí, sino en que acertó a decir lo del principio del fin. Y es verdad, porque el principio del fin es desde Yahshua HaMashiach, desde ahí se les llama los últimos tiempos. En estos últimos tiempos ha hablado a través de su Hijo, dice la palabra de poder de instrucción. Entonces dice, acertó a decir el principio del fin. Entonces yo hilé, digo, claro, es el principio del fin porque hizo lo mismo que la medicina señala con el hongo. Y el hongo, cuando tú lo atajas, cuando tú te tratas, tiene una reacción muy agresiva que es durante 2 o 3 días. Si nosotros ponemos esos 2 o 3 días proféticos, que serían 2000 años, cuando se le puso fin, cuando se le atajó a ese hongo, cuando se quiso sacar y se tomó el antídoto en el organismo del cuerpo de la amada para sacar el hongo del pecado, de la muerte, de la transgresión, de la rebeldía contra la Torah y contra el Mashiach, se le dio el antídoto de la muerte y resurrección de nuestro Mashiach, ahí, hace 2000 años, pues ese hongo ha estado agresivo durante esos 2 o 3 días, porque desde entonces, desde ahí, desde tiempos del Mashiach, es cuando se le sentenció a ser sacado del cuerpo. Y eso es lo que estamos sufriendo como humanidad. Esa reacción del hongo ante ese decreto ya divino de ponerle punto final, sacarlo del cuerpo de la humanidad renovada en el Mashiach. Y hasta aquí este repaso por esta actualidad que nos ha hablado al corazón. Y ahora ya vamos en mucha reverencia a leer en el nombre de Yahshua HaMashiach en Joel capítulo 3, que es la palabra que nos toca hoy. Mañana, en la mañana de Shabbat, estaremos, si Elohim lo permite, con Josué y Josué capítulos 9 y 10. Pero ahora, Joel capítulo 3 dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, vamos a leer el capítulo entero y luego ya lo vamos a diseccionar como hábiles cirujanos de la palabra de poder.
cirujanos que sacan el hongo o que digamos que lo tratan, ¿no? No lo sacan porque el que lo saca es Mashiach, pero nosotros lo tratamos, ¿no? Tratamos a la gente para que se saque también ese hongo. El hongo cándida, sí, cuya espiritualización pues sería el pecado, la muerte, la transgresión. Dice así, leyendo mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón. Dice, porque entonces, Joel 3, porque entonces en aquellos días yo restauraré la cautividad de Judá y de Jerusalén, yo recogeré todas las naciones y las haré descender. Al valle de Josafat, Yahweh juzga, significa, yo entraré en juicio allí por mi pueblo, mi heredad Israel, a quien ellos dispersaron entre las naciones y después dividieron la tierra. Ellos echaron suertes por mi pueblo, han dado los niños por rameras, o a rameras dice aquí, pero más bien la traducción es, dieron los niños por una ramera y vendieron niñas por vino y han bebido. Además, ¿qué tienen ustedes contra mí? Zor, Sidón y toda Galil de los Goyim. Tiro, Zor es Tiro y Sidón. ¿Me están retribuyendo por algo que yo hice? Pregunta nuestro amado patrón. La vida de nuestras almas nos dice, ¿me están retribuyendo por algo que yo hice? En forma retórica, ¿no? Dice, o tienen malicia contra mí. Entonces fácilmente, rápidamente, yo les pagaré en su propia cabeza. Ustedes se llevaron mi oro y mi plata, llevaron mis buenos tesoros a sus templos, los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, ustedes vendieron a los hijos de los griegos para que ellos los pudieran remover lejos de su tierra. Yo los levantaré de los lugares que ustedes los vendieron y les pagaré sobre su propia cabeza. Yo venderé a sus hijos e hijas a las manos de los hijos de Judá y ellos los venderán a cautiverio a una nación lejana y distante porque Yahweh ha hablado. Proclamen esto entre los gentiles, Goyim, declaren la guerra, despierten a los guerreros, todos los hombres de guerra se acerquen y ataquen, forjen espadas de sus arados y lanzas de sus hoces, diga el débil, fuerte soy. Apúrense, vengan naciones de alrededor, reúnanse todos juntos, haz descender a tus guerreros, Yahweh, sean despiertas las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí yo me sentaré a juzgar a todos los pueblos, a todos los goyim de alrededor. Metan la hoz que la cosecha está madura, vengan a pisar porque el lagar está lleno, las tinas están desbordándose porque su perversidad se ha multiplicado, tales inmensas multitudes en el valle del juicio, porque el día de Yahweh está sobre nosotros en el valle del juicio, en el valle de la decisión, más correcto, en el valle de la decisión. El sol y la tierra... No, el sol y la luna se han puesto negros y las estrellas han dejado de brillar. Yahweh rugirá desde Sión, él tronará desde Jerusalén, los cielos y la tierra se estremecerán, pero Yahweh será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los hijos de Israel. Ustedes sabrán que yo soy Yahweh su Elohim, habitando en Sión mi monte apartado, entonces Jerusalén será apartada y los extranjeros ya no pasarán más por ella. Entonces, cuando este tiempo venga, las montañas destilarán vino dulce, las colinas fluirán con leche, en todas las fuentes de Judá correrán las aguas, y una fuente fluirá de la casa de Yahweh para regar el valle de Sittim. Pero Midraim, Egipto, limitación, estará desolado y Edom un desperdicio de desierto por la violencia hecha a los hijos de Judá, porque ellos derramaron sangre inocente en su tierra. Judá será habitada para siempre, Jerusalén por todas las generaciones. Yo haré inquisición por su sangre y de ningún modo la dejaré sin ser vengada, y Yahweh habitará en Sión. Esto hace las delicias de los sionistas, por supuesto. Pero ahora vamos a ubicar de verdad nosotros lo que tiene para decirnos a nosotros y lo que tuvo para decirles en su tiempo, quién nos toca y qué no nos toca, y qué sería un error pensar que nos toca y qué no. En primer lugar vemos en el verso 1 que el llamado es a hacer volver la cautividad. Si han estado atentos, dice, porque entonces en aquellos días yo restauraré la cautividad de Judá. No es que restaura a Judá, sino lo que restaura es la cautividad de Judá. Hace volver la cautividad, para que sean cautivos de nuevo.
hace volver la cautividad no a los cautivos. Esto lo notamos en el primer verso. Entonces, en el verso 2 dice, entraré en juicio por mi pueblo, por mi heredad Israel, a quien ellos dispersaron entre las naciones y después dividieron la tierra. Entonces reúne a los opresores para hacer volver la cautividad de Judá, reúne a los opresores, a los que los han oprimido, precisamente para vengarse, ¿no? Pero el remanente que se pone allí, o la agrupación que se pone, no son los cautivos regresados, sino los opresores. Reúne a los opresores para entrar en juicio con ellos en el valle de Josafat. Este valle de Josafat es muy importante para la enseñanza de hoy, también se llama el valle de la decisión, porque ha sido un litigio continuo del Eterno bendito sea contra las naciones anatemas, contra las naciones de ideología satanizada. Y ha sido un litigio continuo desde el Valle de la Decisión y los espías en tiempos de Josué, que vamos a tratar también sobre eso mañana en los capítulos 9 y 10 de Josué, desde el Valle de Decisión y de los espías hasta el tiempo final, pasando por este acontecimiento que fue una coalición asiria, una coalición que conjuró contra Judá para cuando estaba indefensa Judá, porque unos habían sido llevados a Asiria y otros habían sido llevados a Babilonia, apenas quedaba allí gente, y entonces fue Yahweh quien reúne a los opresores para que sin protección de nadie, ya Jerusalén, Israel, pues se erigiera él ante todas las naciones como el guardián de Israel, el Shaddai auténtico, ¿no? Entonces dice que eso fue a causa de mi pueblo. ¿Por qué? Porque nadie más defendía la causa del pueblo de Israel, de la tierra de Israel, de los que quedaron allí. Ni siquiera sus mismos coetáneos, sus mismos compatriotas, porque estaban en la cautividad. Entonces, a causa de mi pueblo, porque nadie más iba a defenderlo si no era él mismo, nuestro Mashiach, parándose allí. Señores. En el verso 3 dice, ellos echaron suertes por mi pueblo. Qué revelador esto. Han dado los niños a rameras, vendieron niñas por vino y han bebido. Es que se rifan nuestras almas. Estos de la ideología satanizada ya, ideología satanizada en todos los ámbitos de la vida, política, religión, donde quieras mirar, se rifan nuestras almas. Por eso dice, echaron mi pueblo, echaron suerte sobre mi pueblo. Se rifan nuestras almas. Y nos dicen, como se decía en tiempos de la esclavitud, ¿quién da más? ¿No? Porque somos tratados como esclavos. Entonces se venden niños por una ramera. ¿Qué quiere decirnos esto? Que la inocencia se vende por la satisfacción sexual de unos pocos, de unos pederastas, de una élite. La inocencia se está vendiendo. Y niñas por vino. ¿Esto significa? ¿Qué significa? La belleza, que hay más lindo que una niña. La belleza se vende por conciencia alterada, por decadencia cultural. Es decir, se vende la belleza para admitir una decadencia cultural. Arte que ya no es arte, que ya no es belleza, sino que es pura decadencia, ¿no? Verso 4. Además, ¿qué tienen ustedes contra Tiro y Sidón y toda Galilea? De los goyín, de los gentiles, ¿me están retribuyendo por algo que hice o tienen malicia contra mí? Entonces rápidamente yo fácilmente les pagaré sobre su propia cabeza. Esto está en Mateo 11:21, y porque esta pregunta retórica de ¿qué les he hecho yo algo o se están vengando contra mí? Claro que se están vengando en este tiempo final. Y esto está en Mateo 11:21, que nos dice así. Dice, en ese deicidio no nada casual, sino perfectamente conjurado y con conspiración, con alevosía.
Dice, ay de ti, Corazín, esto lo dice nuestro Mashiach, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, o sea, que va a tener más misericordia de Tiro y Sidón, que es de lo que habla Joel 3, que de esos del tiempo final, que son a los que preguntan, ¿qué os queréis que vengar de mí? Esos de la ideología anatema, de la ideología satanizada. Dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por supuesto, esto tuvo su aplicación en tiempos del Mashiach, pero también alcanza a este tiempo final en el que se desarrolla esta misma remuneración de que será más grave que estos de Sidón, que dice, entonces fácilmente, rápidamente, yo les pagaré en su propia cabeza. Y si a estos les pagó sobre su propia cabeza, imaginen lo que les hará a esos que no recibieron el mensaje del Mashiach y Tiro y Sidón sí lo hubieran recibido. Dice las palabras del propio Mashiach. Verso 5, ustedes se llevaron mi oro, mi plata, llevaron mis buenos tesoros a sus templos. Esto es profanación, un uso denigrante. Se llevan lo que le pertenece a Yahweh. En este caso, por ejemplo, puede ser perfectamente, y muchas veces es así, la palabra de poder para profanarla, para decir lo que no es, para hacer un uso denigrante de la palabra de poder. Verso 6 dice, los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, ustedes vendieron a los hijos de los griegos para que ellos los pudieran mover lejos de su tierra. Alejamiento físico y espiritual habla de que venden a los hijos de Israel, a los griegos, y esto nos habla de un alejamiento físico y espiritual que se hace a los niños. ¿Por medio de qué? De la filosofía y de la política. Han alejado, es un alejamiento de los hijos de Yahudá, Yahudá en el sentido de los adoradores de Yah, de los servidores de Yah, se alejan a los niños servidores de Yah a través de esa filosofía griega, de esa política romana. Verso 7, yo los levantaré de los lugares que ustedes los vendieron y les pagaré sobre su propia cabeza. Esto está en Gálatas 3:28, perfectamente también profetizado. Gálatas 3:28 dice, fíjense que dice que yo los levantaré a esos que han sido vendidos a esas filosofías griegas y esas políticas romanas. Pues fíjense lo que tiene que decirnos. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Mashiach Yahshua. Es decir, que nos sacaría de todas esas filosofías vanas y ya haría de los dos pueblos uno, ¿no? Ya nos sacaría de esa cautividad que ha sido más cautividad que nunca, porque hemos estado perdidos en vanas filosofías y vanas políticas. Verso 8 dice, yo venderé a sus hijos e hijas a manos de los hijos de Judá y ellos los venderán a cautiverio a una nación lejana y distante porque Yahweh ha hablado. Esto nos habla de una inocencia que no es valorada ya, ni siquiera por el mismo Yahudá, ¿no? Es una inocencia que no, Yahudá, ya en el término Judá, en el término judíos, no servidores de Yah, ¿no? Pero ya no es valorada esa inocencia y se venden continuamente los niños, ¿no? Se vende la inocencia, se mercadea. Versos 9 y 10, proclamen esto entre los gentiles, declaren guerra, despierten a los guerreros, todos los hombres de guerra se acerquen y ataquen, forjen espadas de sus arados y lanzas de sus hoces, diga el débil, fuerte soy. Esto es un clásico, en el cristianismo también, esto de diga el débil, fuerte soy. Pero esto nos habla, ¿de qué nos habla? Si esto lo vemos en Miqueas, va a decir lo contrario a esto, y sin embargo es el mismo tiempo.
dice en el 4:3 de Miqueas, dice, y él juzgará entre muchos pueblos, está hablando de lo mismo, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces. Aquí es al contrario, dice, forjen espadas de sus arados y lanzas de sus hoces, y aquí dice lo contrario, martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Entonces, la pregunta a hacerse es, ¿esto qué nos habla? ¿De paz milenial? ¿De paz milenial? No. Y eso de que no se ha entendido, nos habla de que estemos preparados para la guerra mientras el mundo sea mundo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Pero también les habla en ese tiempo de que iba a haber se puede decir, un avivamiento, si me pueden admitir la palabra cristiana, de la paz en Israel, porque iban a vivir tiempos de paz, siglos de paz, después de la cautividad babilónica y después de que Elohim se para frente a los ejércitos esos opresores que estamos leyendo y levanta la admiración de tal manera de Persia, de Ciro, del dominador del mundo en ese tiempo, Ciro y Darío, que entonces es cuando derrama esa paz de la que está hablando aquí, porque le causa admiración a todas las naciones y principalmente a estos reyes de naciones que ven ese testimonio grandísimo de lo que hizo el mismísimo Elohim parándose frente a un ejército invasor cuando no había nadie que defendiera la tierra de Israel. Entonces, esto de diga el débil fuerte soy, esto lo ponen en el cristianismo como que la debilidad es virtud, por eso están constantemente en debilidad y gustan de vivir en debilidades, ¿no? En debilidades sobre todo espirituales. Pero la debilidad no es virtud. Lo que está diciendo es, diga el débil, armado, cuando se arma, fuerte soy. ¿Por qué? Porque la debilidad no es una virtud, sino que es una oportunidad de fortalecerse. Entonces, es una virtud pero indirecta, no directa, es decir, no se puede vivir en la debilidad espiritual. Si en algún momento pasas por debilidad espiritual, tienes que ver que es una oportunidad para definitivamente armarte y fortalecerte. Verso 11. Apúrense, vengan naciones de alrededor, reúnense todos juntos, haz descender a tus guerreros, Yahweh. Dice, les invita a las naciones de alrededor. Aquí se demuestra que es una coalición. Y va a hablar en el verso 12 del valle de Josafat, de los pueblos gentiles alrededor, y aquí demostramos que es un litigio continuo y la última entrega de esto que va por partes, que esta sí se podría llamar Guerra de las Galaxias, está en Apocalipsis 19:19, aquí mismo, en esta misma zona geográfica, el Valle de la Decisión, Valle de Josafat, que está en Apocalipsis 19:19. Dice así, y vi a la bestia, se reproducen las cosas para que vean que es un litigio continuo, hasta el final, en esta zona, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. Es la misma jugada. Es la misma jugada que en estos tiempos de Joel, todo lo que estamos leyendo. Entonces, litigio continuo, la última entrega de esto la tenemos aquí en Apocalipsis 19:19 y en el 15, en Apocalipsis 19:15 tenemos que dice, metan su hoz, que la cosecha está madura, pisen el lagar, porque su perversidad se ha multiplicado. Se ha multiplicado
y más ya al tiempo final. Entonces es cuando en Apocalipsis 19:15 nos dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. En el verso 14 dice: multitudes en el valle de la decisión, porque el día de Yahweh está sobre nosotros. Es el valle de la decisión, pero ¿de la decisión de qué? La decisión siempre es la misma invitación. Invitación para nosotros, no para entrar en esas coaliciones, en esos mare magnum, en esos pandemoniums, sino precisamente para mantenernos fuera, apartados, ¿no? Pero espiritualmente sí tenemos que tomar esa decisión cuando sea este momento, y ya lo es, ¿no? De enfrentamos a los gigantes o no, que es la decisión que tomaron mal en Israel, que no supieron tomar, y solo Josué y Caleb dijeron que sí, que nos lo íbamos a comer, ¿no? Nosotros a ellos. Entonces vuelve a ser el valle de la decisión, para que nosotros pensemos si vamos a enfrentarnos con esas corporaciones, con esas ententes, con esos medios de comunicación, con esos dioses ensamblados, ídolos de barro, gigantes o no. Esas corporaciones que llevan la muerte allá por donde van, ¿no? Verso 15. Y países y naciones son bestias. El sol se ponen como tela de silicio y todo esto. Y esto nos habla de este tiempo, porque hay una conflagración, una lucha cósmica, ¿no? Y nos habla de este tiempo porque en este tiempo es cuando más se están moviendo telúricamente y cósmicamente los planetas, los astros, los eclipses y todo esto. En el verso 16, Yahweh rugirá desde Sión, él tomará desde Jerusalén, los cielos y la tierra se estremecerán, pero Yahweh será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los hijos de Israel. Y esta es la misma jugada que vamos a ver mañana, en que el bendito sea, a través de los astros, a través de los movimientos estelares, combate a favor de su pueblo. Esta es la misma jugada que vamos a ver mañana en Josué 9 y 10. Se lo adelanto así, de esa manera. En el verso 17, ustedes sabrán que yo soy Yahweh su Elohim, habitando en Sión, mi monte apartado. Entonces Jerusalén será apartada y los extranjeros ya no pasarán más por ella. Bueno, esto dice que ya no tenían protección, como hemos dicho antes, porque unos estaban en Asiria y otros en Babilonia, y entonces esto despertó la admiración de Darío, de Ciro y de todas las naciones a partir de ese momento. Por eso le tuvieron en estima y en aprecio universal, mundial, a Israel ya de ahí en adelante, desde que se produce este hecho de que ustedes sabrán, en ese hecho, cuando se para frente a toda la coalición, aniquilando con las fuerzas de la naturaleza, de los astronómicas, habitando en Sión, mi monte apartado, entonces Jerusalén será apartada y los extranjeros ya no pasarán más por ella. En el 18 dice: entonces, cuando ese tiempo venga, las montañas destilarán vino dulce, las colinas fluirán con leche, en todas las fuentes de Judá correrán las aguas, y una fuente fluirá de la casa de Yahweh para regar el valle de Sitín. ¿Cuál es esa fuente? Y Yahshua se levantó y dijo: quien tenga sed, venga a mí y beba. Pueden verlo en Juan 7:37. Esa es la profecía cumplida de esa fuente que se abriría en Jerusalén después de levantar la admiración de los pueblos. Verso 19 dice: pero Egipto será desolado y Edom un desperdicio en el desierto por la violencia hecha a los hijos de Judá, porque ellos derramaron sangre inocente en su tierra. Esto es, a la larga, a la postre, Edom es Roma y Egipto es un sistema económico propio del norteamericanismo, de Estados Unidos, de la política de Estados Unidos. Entonces esto es una precognición de Roma y de Estados Unidos, de la economía de Estados Unidos. Verso 20: Judá será habitada para siempre, Jerusalén por todas las generaciones. Bueno, Judá
fue habitada para siempre a partir de ahí, pero no siempre se ha llamado a los que han habitado Jerusalén judíos, aunque siempre ha habido, incluso cuando fueron deportados unos a Siria y otros a Babilonia, que fue cuando menos israelitas hubo allí. Sin embargo, no siempre fueron llamados los que estaban allí judíos. Y sin embargo, sí lo son ahora, que son menos judíos que nunca. Y hubo momentos en la historia donde no se les llamó judíos, pero estaban allí en esa tierra respondiendo a esta promesa de que Jerusalén sería habitada para siempre, Jerusalén por todas las generaciones. Y el verso 21, yo haré inquisición por su sangre y de ningún modo la dejaré sin venganza, y Yahweh habitará en Sión con sádic de justicia. Entonces, aquí nos habla de una limpieza, una limpieza en el cuerpo de su congregación, de su amada, una limpieza que es una depuración, porque se produce esta limpieza con una depuración a través de la afluencia de otros linajes, de otras familias de la tierra, de otras sangres, precisamente para limpiar, para que la sangre de su amada se depure a través de la afluencia. Y esa afluencia viene de esa fuente de la vida, que es nuestro Mashiach. Quien tenga sed, venga a mí y beba. Y así cerramos, yo diría que no nosotros, sino nuestro Mashiach, con la palabra de poder que nos ha dado a ministrar de una manera magistral este tema, y para disfrutar en este bendito Shabbat. Tengan un Shabbat bendecido. Nos vemos mañana, si Elohim lo permite, con Josué 9 y 10. Coman, beban, rían, gócense, abrácense, deleítense en la presencia del Eterno, bendito sea, y hablen con Él como quien habla con el mejor amigo que tenemos en esta vida. Y pues disfruten. Shabbat Shalom a todos y todas. Besos y abrazos para todos y todas.